Hola a todos y a todas, soy Marcelo Castillo y junto a Matías, Waldo y Ricardo les contaremos sobre los resultados del trabajo semestral del Grupo 10, el cual consistió en un estudio de caracterización de establecimientos y estudiantes de Chile. Una de las razones de por qué elegimos este tema es que al ser estudiantes de colegios públicos, hemos visto como durante años se ha hablado acerca de lograr educación de calidad, lo que nos pareció un tema interesante a estudiar a nivel nacional. Además, nos encontramos con que las distintas bases de datos entregadas por el Mineduc contaban con una gran cantidad de variables, lo que nos permite obtener variada información a partir de esto. A su vez, estas bases de datos se fueron levantando durante diversos años, lo que permite obtener la evolución en el rendimiento de los estudiantes o de ciertos colegios a lo largo de los años. En cuanto a los objetivos, como grupo logramos obtener principalmente tres, siendo el primero, evaluar la relación de diferentes atributos con el rendimiento y la asistencia, tanto a nivel individual como a nivel de establecimiento. Por otro lado, buscamos poder agrupar los establecimientos y estudiantes en grupos que tuvieran características similares en base a alguna de las características del dataset. Y finalmente, queríamos encontrar diferencias en los valores de las distintas variables de la educación, como puede ser, por ejemplo, la asistencia o el promedio general, todo esto dentro del contexto del alcance nacional. Y bueno, para lograrlo, tuvimos que generar un dataset centralizado con la información de los diversos años, cuyo detalle se lo va a comentar Matías. Exploración de datos. Previo a realizar la exploración de datos, se tuvo que limpiar las distintas bases de datos por año que se iban a utilizar, dado que estas presentaban múltiples problemas. Estos problemas eran la cantidad de columnas, también el nombre de las columnas, que era inconsistente dentro de los distintos datasets, el formato, las fechas, que también era inconsistente dentro de los distintos datasets, y los missing values, que fueron una enorme cantidad que se tuvo que trabajar. Dado esto, se definieron las columnas interesantes a estudiar, dejando solo esas para el dataset, y se juntaron todas estas en una gran base de datos. La limpieza se llevó a cabo en un Google Colab por las limitaciones de hardware y para poder trabajar de manera paralela en los distintos datasets. Dentro de las columnas del dataset asociadas a los colegios se encuentra el año, el ID de colegio, región y comuna, el código de dependencia, que significa si es público, privado, subvencionado, etc. Una variable binaria se indica si es rural o no. El tipo de colegio, que se refiere a si es enseñanza básica, media, ambas o alguna otra. Y el estado de establecimiento, que hace referencia a si está abierto en funcionamiento o no. Las columnas del dataset asociadas a los alumnos son la letra del curso, la máscara de root del alumno, considerando la privacidad de estos, el género, la fecha de nacimiento, el código de dependencia también, el ID de la comuna donde vive el alumno, el promedio general, la asistencia anual y la situación al final del año, es decir, si aprobó o no, y la jornada en que asiste. Dentro de la limpieza que se realizó la eliminación de datos atípicos, como números negativos en edades, notas o asistencia, como también la selección de columnas relevantes para el análisis, dado que algunas se podían recuperar después o no iban al caso. También se seleccionaron años relevantes para la exploración, pues se quería poder tener a un estudiante durante su educación total. El dataset pasó de 60 millones a 17 millones de filas, y las columnas se redujeron a casi la mitad. Respecto a las correlaciones, se puede notar que promedio general y asistencia tienen la correlación más alta, pero también la correlación entre la edad de los alumnos y el promedio general es de gran interés. Todas estas correlaciones y más se pueden ver de mejor manera dentro de la visualización de datos. Por ejemplo, se puede notar la comparación entre géneros para distintos atributos, considerando la asistencia, donde el género femenino tiene mejor asistencia que el género masculino. También la edad promedio, donde el género femenino tiene menor edad que el género masculino. Y finalmente el promedio general, donde el género femenino le gana al género masculino en 2.5 décimas aproximadamente. Respecto al desempeño de estudiantes por edad, se puede notar que el promedio general fue disminuyendo a medida que el alumno iba creciendo, pero se puede notar una clara diferencia entre el 2008 y 2017, donde estos promedios fueron aumentando. Respecto a asistencia versus promedio, se puede notar que a mayor asistencia es mejor el promedio, y desde la marca del 50% de asistencia aumenta
la dispersión del promedio de notas. Aquí está lo de interés, donde se puede observar que el promedio general se vio fuertemente afectado por la movilización estudiantil y que hay comunas dentro del país, regiones dentro del país de Chile que tienen mejor rendimiento que el resto, que serían Arica y Parinacota, como también Tarapacá y la Antártica. Respecto a la asistencia, se puede notar que el particular pagado ni sintió la movilización estudiantil y el que más la sufrió fue la Corporación de Administración Delegada, donde la asistencia disminuyó en enorme manera. Respecto al desempeño de los estudiantes, se puede notar que el mayor promedio lo tiene el particular pagado y el menor promedio lo tiene la Corporación de Administración Delegada, considerando el resto está entre 5.4 y 5.7. En cuanto a la propuesta experimental, las preguntas que vamos a resolver son si existen grupos de establecimientos con características similares, si es posible predecir el código de dependencia de un establecimiento según las variables de ambos datasets, y si es posible predecir la urbanidad y ruralidad de un establecimiento según las variables de ambos datasets. Y cuando hablamos de ambos datasets nos referimos al dataset con los registros por estudiante, o sea, el dataset que limpiamos anteriormente, y a un segundo dataset que fue un dataset de elaboración propia con respecto a estas mismas variables de estudiantes, las cuales sumarizamos para obtener variables generales por establecimiento. Las técnicas de minería a utilizar para la primera pregunta, si existen grupos de establecimiento de comportamiento similar, son técnicas de clustering, ya que se busca obtener similitud entre los distintos datos para formar estos clústeres. Y se utilizaron clústeres del tipo Kamienz y tipo jerárquico aglomerativo. Y estos son validados mediante el coeficiente de Siluet. Por otra parte, para las preguntas de predicción, tanto del código de dependencia como de la urbanidad o ruralidad del establecimiento, se utilizan técnicas de clasificación, ya que estas son preguntas de carácter predictivo. Y por lo mismo se busca entrenar estos modelos en base a atributos que son el promedio de notas, el promedio de asistencia, la región, comuna, el porcentaje de mujeres en el caso de un establecimiento, el porcentaje de aprobación también en caso de establecimiento, la cantidad de alumnos también en caso de establecimiento. Y en el caso de los estudiantes, específicamente con ese dataset, en relación a las variables propias de estos estudiantes. Se utilizan clasificadores como el Decision Tree, el Random Forest, KNN, Naive Bayes y la Super Vector Machine, y se utiliza una partición de 70-30 para el entrenamiento y testeo, respectivamente. Se elige esta proporción debido a que existe una alta cantidad de datos en total, entonces podemos entrenar nuestros modelos con esta proporción y con esto evitar el sobreajuste. Se realizan a partir de la data de establecimientos, por un lado, estos clasificadores, y también con respecto a la data por alumno. Y se utilizan métricas como el Accuracy, el F1, el Precision, el Recall, para comparar los distintos clasificadores que probamos. En cuanto a la creación del nuevo dataset, o sea, el dataset de establecimiento, se toman en cuenta los años entre el 2014 y 2019, ya que estudiar años anteriores aumentaría los tiempos de solución de los distintos algoritmos que probamos aquí. Y se descartan columnas que no aportan información relevante, manteniendo solamente las variables que obviamente son relevantes y creando algunas otras, o transformando, mejor dicho, como son la variable de Ruth, por ejemplo, que la transformamos en un conteo sobre este para obtener la cantidad de alumnos totales por establecimiento, además de los promedios de asistencia, promedio de notas, el porcentaje de alumnas y el porcentaje de aprobación. Se mantienen otras variables que son asociadas netamente al establecimiento, como el tipo de establecimiento, ruralidad, región, comuna, y se calculan estadísticos asociados a las variables de promedios de nota y promedio de asistencia para mejorar la estimación de nuestros clasificadores. Entonces, así es como luce este nuevo dataset que creamos, donde se pueden destacar variables como el tipo de establecimiento, el promedio de notas, el promedio de asistencia, el porcentaje de mujeres, el porcentaje de aprobación, y las variables estadísticas como la desviación estándar de la asistencia y notas, el coeficiente de kurtosis de la asistencia y notas, el coeficiente de oblicuidad de la asistencia y notas. A continuación les voy a hablar sobre los resultados obtenidos en nuestro experimento. Tal como fue descrito en la propuesta experimental, para responder nuestra primera pregunta, aplicamos algoritmos de clustering sobre los datos de los establecimientos. En la diapositiva se puede observar el dendrograma resultante del clustering aglomerativo. Si detenemos el clustering al tener 3 grupos, se puede visualizar la siguiente clusterización. En este caso, graficamos la fracción de alumnos aprobados versus la cantidad de alumnos del colegio. Si detenemos el clustering al tener 4 grupos, se obtiene esta otra clusterización. En este caso graficamos el promedio de notas del colegio versus la cantidad de alumnos. Tras utilizar el método del codo, determinamos que k igual 3 es una buena cantidad de clusters y aplicamos k-mean sobre los datos.
Visualizamos los clústeres graficando la fracción de alumnos aprobados versus la cantidad de alumnos. Y también graficamos el promedio de notas del colegio versus la cantidad de alumnos. En todos los scatterplot anteriores se puede observar cómo la división de los clústeres está claramente predominada por el eje Y, cantidad de alumnos, que resulta ser el atributo con el mayor rango de todo el dataset, entre 0 y 4500. Debido a esto, decidimos probar qué pasaba si quitábamos esta columna de los datos. Esta vez la división de los clústeres resultó predominada por el segundo atributo con mayor rango, entre 0 y 600. Para evitar que la clusterización se basara en el atributo mayor rango, estandarizamos los datos anormales 0,1, utilizando un standard scaler. Luego, nuevamente utilizamos el método del codo y fijamos la cantidad de clúster en 5. Finalmente, exploramos las distintas visualizaciones para apreciar de mejor manera la clusterización. El primer gráfico resultante es la fracción de alumnos mujer versus la desviación estándar de la asistencia. Y el segundo gráfico es de la fracción de alumnos mujer versus la oblicuidad de la asistencia. Para responder la segunda y tercera pregunta, construimos clasificadores y obtuvimos los siguientes resultados. El mejor clasificador para predecir el código de dependencia de un establecimiento según los datos de los colegios es un perceptrón multicapa con una accuracy del 86%, mientras que el peor clasificador es un naive Bayes con una accuracy del 25%. El mejor clasificador para predecir el código de dependencia de un establecimiento según los datos de los alumnos es un perceptrón multicapa con una accuracy del 58%, mientras que el peor clasificador es un naive Bayes con una accuracy de 16%, es decir, peor que clasificar al azar. El mejor clasificador para predecir la ruralidad de un establecimiento según los datos de los colegios es un perceptrón multicapa con una accuracy de 96%, mientras que el peor clasificador nuevamente es naive Bayes con una accuracy del 77%. Para predecir la ruralidad de un establecimiento con los datos de los alumnos, tanto el Random Forest como la red neuronal obtienen una accuracy de 92%, mientras que naive Bayes obtiene tan solo un 41% de accuracy. En cuanto a las conclusiones, y bueno, en base a lo que les comentó Waldo, concluimos que tras realizar los clustering no se logra identificar una clara separación entre los datos que nos permitan afirmar que existen grupos que comparten características en los mismos, tanto a nivel individual como a nivel de establecimiento. Por otro lado, notamos que predecir el tipo de establecimiento según las características de un estudiante en específico es mucho más complejo que predecir la misma variable, pero considerando la data sumarizada por establecimientos, como lo hicimos. Creemos que esto se debe a la baja información que aportan los datos de un solo estudiante en comparación a la información que contiene los datos de un establecimiento entero. Por otra parte, con respecto a la predicción de la ruralidad de los establecimientos, se da que al clasificar los datos por alumnos, dado que la gran mayoría de estos datos corresponden a estudiantes de establecimientos no rurales, terminan por predecir siempre establecimientos no rurales, lo que sesga los clasificadores. Y de los utilizados, Naive Bayes es el único que no sigue esta lógica y sus métricas bajan con respecto a los demás, a excepción de la precisión, lo que nos dice que no predice solo establecimientos urbanos. Y bueno, por esto es que resulta más práctico identificar al colegio al cual pertenece un alumno, según la variable RBD, y aprovechar los buenos resultados de los clasificadores, según los datos de ese establecimiento, para clasificar su urbanidad o ruralidad. Y finalmente, en cuanto a las futuras direcciones, creemos que sería provechoso adquirir más poder computacional, dado la gran cantidad de datos que algunos años se tenía, y considerando que estas variables necesitaban ser tratadas, lo que nos provocaba terminar con un data frame de más de 3 millones de filas y más de 300 columnas, lo que nos imposibilitaba trabajar los clasificadores con toda la data con nuestro nivel de poder computacional actual. Por otro lado, hubiese sido interesante investigar si existen variables relevantes que no estén incluidos en el dataset del gobierno, como puede ser, por ejemplo, si el semestre fue online o presencial, y ver qué ocurriría en un futuro. Y en esta misma línea, nos hubiese gustado averiguar si complementar este dataset con otros permite obtener nueva información valiosa. Por ejemplo, hubiese sido interesante complementar el dataset con alguno que involucre factores socioeconómicos, o bien alguno que contenga mayor información del rendimiento académico, aparte de la asistencia y del promedio final, como pueden ser los resultados de
PSU o Sims. Espero que haya sido interesante y que hayan podido aprender algo sobre la educación chilena. Muchas gracias por su tiempo.